Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Presidenta, se lo digo como mexicana y como marina. Aquí abajo estamos cansados. Nos levantamos todos los días para servir y lo único que vemos es corrupción. Manos sucias que no se cansan de robar. Si de verdad quiere que este país cambie, demuéstrenos que la ley también se aplica arriba, no solo... Hoy se celebra un aniversario más del cumpleaños del doctor Martin Luther King, el líder de los derechos civiles en los Estados Unidos, ganador del Premio Nobel de la Paz. Fue quien puso a la ciudad de Atlanta en el mapa, básicamente, y fue en 1987 que el presidente Ronald Reagan reconoció este día como una celebración. Y fue en su primer cuatrienio el presidente Donald Trump quien hizo esta celebración una fecha de celebración federal, o sea, que aparece en los calendarios como un día de asueto y no se abren bancos ni oficinas federales, estatales y municipales. Ronald Reagan, Donald Trump, dos republicanos. ¿Por qué? Porque el doctor Martin Luther King era republicano. Como pastor de una iglesia aquí en Atlanta, obviamente no solamente defendía los derechos civiles, sino también no estaba de acuerdo con el aborto y con una serie de cosas y principios, y fue muy cuidadoso de proteger los 10 mandamientos de la ley de Dios. Con mi más alto respeto, digo que gracias al doctor Martin Luther King, todas las minorías en este país empezamos a tener un cierto respeto de parte de los demás. Me refiero a extranjeros, nativos americanos, afroamericanos, etc. Es muy importante para mí rendirle tributo al doctor Martin Luther King en su día. Empezamos con charlas de la noche, palabras con imagen. En análisis de hoy es algo muy detallado. Observemos. Donald Trump tiene enfrente un gran problema, que quiere apropiarse de Greenland o Groenlandia, como le llaman. Lo quiere comprar, lo quiere invadir militarmente, pero la Unión Europea ya mandó sus tropas a hacer ejercicios militares a este gélido territorio que cuenta con muy pocos habitantes, pero tiene una riqueza marina, energética y también mineral. Ahora, Donald Trump la está viendo difícil porque imagínense
La Unión Europea le dice a Donald Trump, no, nosotros cuidamos a Groenlandia, nosotros tenemos la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para cuidar este territorio. Y la postura es que no quieren negociar. El gobierno danés no quiere abrirse a ningún tipo de negociación. El vicepresidente J.D. Vance y Marco Rubio estuvieron en la región haciendo una serie de arreglos infructuosos. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, a unas horas de que Donald Trump cumple su primer año en la Casa Blanca, amenaza con aranceles a todos los países de la Unión Europea que están apoyando a Greenland, por un lado. Por el otro, cumple su primer año con ciertos logros, pero no todos los que él esperaba, políticamente y geopolíticamente hablando. En 6 meses empieza la Copa del Mundo y Donald Trump quiere una Copa del Mundo en la que Estados Unidos se engalane no solamente como campeón, sino también como anfitrión. Y el avión Hércules, que ya toda la prensa mexicana habla de este avión militar que salió de Brownsville, Texas, de una base militar y arribó al aeropuerto de Toluca, lleva ya como misión evaluar no solamente la seguridad de México, sino también ponerle punto final a las trilladas negociaciones y llamadas telefónicas, tanto de Donald Trump con Claudia Sheinbaum, como de Marco Rubio con Claudia Sheinbaum, como de los comités de inteligencia de Estados Unidos con García Harfuch, y no entregan a ningún criminal de los que está pidiendo Estados Unidos. Ya empezaron a sacar, barajeando nombres, que si el gobernador de Sinaloa, que si el líder de la Cámara, exsecretario de Gobernación, César Augusto o Adán Augusto, como se llame, y una serie de nombres, pero son intrascendentes, por la sencilla razón de que lo hemos venido diciendo, que Donald Trump quiere los peces gordos, esos que le dieron carta abierta, que le entregaron México a los carteles de la droga para que pasaran fentanilo por toneladas a territorio norteamericano. Andrés Manuel, sus hijos, también Adán Augusto López, el gobernador de Tamaulipas y una bola de funcionarios. Yo creo que el avión Hércules resultaría insuficiente para llevarse de una cargada a todos estos narcopolíticos criminales. No se darían abasto. Ahora, Donald Trump ya no quiere más escándalos, quiere soluciones. Todo lo que se ve venir, y si marcamos la fecha de que cumple su primer año en unas horas, Donald Trump
es que él quiere ser el anfitrión perfecto de la Copa del Mundo y quiere hacer que México luzca como el gran socio comercial de tal evento. Las cosas están a grado tal de que si México no prueba tener la seguridad suficiente como sede de tan importante evento deportivo, Donald Trump tiene ofertas de ciudades para agregar, para llevarse los Juegos de México a Estados Unidos, y de esa manera la Copa sería solamente en las sedes de Estados Unidos y Canadá. Queda mucho por hacer, hay mucho por verificar. Los estadios, solo algunos de ellos están en condiciones de ser sedes, pero si revisamos estacionamientos, calles, hotelería, aeropuertos, los aeropuertos están que dan asco y son una lástima. Ningún aeropuerto mexicano califica en estos momentos como sede mundialista. Y la presidenta, que se le ha pasado diciendo, bueno, cosas muy absurdas que ni vienen al caso repetir. Básicamente, Claudia Sheinbaum tiene las horas contadas. Estados Unidos, bueno, no como país, sino Donald Trump, ya no la quiere en el gobierno mexicano. Y así como a Nicolás Maduro, a Claudia Sheinbaum la tiene presionada de que si no entrega lo que se le ha pedido en las listas, ya todo mundo hemos escuchado ese barajeo de nombres, bla, 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 narcopresidente y narquito juniors, los hijos de López Obrador. Para empezar, si no Donald Trump no abre el resto de las negociaciones para renegociar el TEMEC, el tratado comercial, y él mismo le da vuelta a la página, mandando las tropas a territorio mexicano a acabar con narcos y a detener o a matar narcopolíticos. Donald Trump está tan convencido de que los carteles son organizaciones narcoterroristas, así como quienes los protegen en el gobierno mexicano, que en una de las reuniones más recientes de seguridad dijo, bueno, si no cooperan, cuello. O sea, entran los soldados y no me extrañaría que en cualquier momento se desate, posiblemente de manera nocturna, porque es más sorpresivo, el ataque a los equipos del cartel Jalisco Nueva Generación, así como detenciones muy precisas. García Harfuch no hay a dónde meterse, porque está vendido a decir basta. Claudia Sheinbaum trata de matizar la situación, de suavizarla como mujer, pero no, ella no ha dado ni una sola muestra de autoridad e independencia de decisiones. Andrés Manuel López Obrador
ha tenido infartos por todo lo que está pasando, infartos menores, y de un plan reciente de transportarlo a Cuba, a la mansión donde vivía Fidel Castro, pues lo tuvieron que internar en la clínica del pueblo ahí que le pusieron, porque su miocardio no le está funcionando debidamente. ¿Será cierto? ¿Será la excusa para evitar que lo levanten las tropas norteamericanas? Pero todo está en el aire. Los testaferros de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que son ya otros juniors, ustedes han escuchado las conversaciones, andan escondidos. Escondidos del pueblo de México, pero no de la CIA. La CIA los tiene bien ubicados. Como dijo Donald Trump, sabemos dónde viven, dónde duermen, qué comen y el color de las puertas de sus casas. Donald Trump como que quiere ser un poco sensato porque se trata de una presidenta mujer. Pero si fuera de otra manera, ya los soldados ya estarían actuando de otra manera con las fuerzas especiales y a manera independiente. Ahora, Ricardo Traidor Trevilla, secretario de la Defensa, tuvo que verse forzado a hacer movimientos en la plana mayor del ejército, y todo de última hora, de emergencia, porque Estados Unidos le llegó en ese avión con una carpeta de militares responsables de toda la corrupción en las filas del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Guardia Nacional. Todos en la nómina de los carteles, empezando por el secretario Traidor Trevilla. Si se fijan, no se habla nada de él. Bueno, él tampoco se habla con García Harfuch, porque sabía que García Harfuch iba a ejercer la inteligencia con todo el apoyo de la presidenta y sin respetar ningún lineamiento de los acuerdos corruptos de López con los carteles, entre los que está como ejecutor Ricardo Traidor Trevilla. México va a cambiar la historia del mundo en horas. México va a ser noticia mundial en horas. Así como Maduro fue traído a una prisión y a una corte de Nueva York, va a ser la primera vez que un expresidente mexicano sea traído también a una corte federal en los Estados Unidos. Y lo que es peor, con sus hijos y testaferros. Y Claudia, para no agriarle tanto el asunto de su presidencia, pues lo más seguro es que renuncie al puesto o ya no tiene que buscarle a Dan Augusto una embajada. Posiblemente el mismo Trump la mande a Groenlandia para congelarla ya, porque todo está tomando una celeridad indefinida y en cualquier momento Donald Trump, en su discurso de primer año en la Casa Blanca, va a mencionar el asunto de México
como resuelto. El asunto de acabar con los carteles como resuelto. El asunto de detener a narcotraficantes y a narcopolíticos que los protegen como resuelto. ¿De qué manera? No sabemos cómo. Pero así como en Venezuela, jóvenes que estaban en la terraza de un antro empezaron a grabar las bengalas de la toma del búnker de Nicolás Maduro. Bueno, no creo que a López lo detengan allá en su rancho de Encase, ya saben qué. Me propuse este año ya no decir maldiciones para que no me censuren. Pero Andrés Manuel tiene otro recinto y va a impactar mucho a los mexicanos en el momento en que lo detengan. Al defensor del comunismo, al defensor y protector de narcodictadores y el enemigo número uno de los pobres de México. Sí, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum son los enemigos de los pobres en México. Los usaron para enriquecerse, para llegar al poder, les quitaron todo y a cambio de nada. México vuelve a ver historias tristemente contadas en otros episodios trágicos, pero ahora de una manera mucho más grave, mucho más difícil por los tiempos en que se desenvuelve la geopolítica del cierre de fronteras. Nada está escrito, nada está definido. Donald Trump está cambiando detalles de sus órdenes a último minuto y lo único que podemos esperar es que luego de la caída de Miguel Díaz-Canel aprovechen el gasavión de los bombarderos para darle una pasadita a los socios, al narcopresidente, a los narcohijos y a todos los narcopolíticos que por más que se escondan ya están perfectamente ubicados y listos para ser levantados. O a lo mejor al narcopolítico que le gusta dormir en los vuelos de Europa, Noroña Carroña, pues a lo mejor no necesitan ni vestirlo, se lo llevan en pijama y que siga durmiendo en el frío avión del Comando Norte. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. Hay momentos en la historia de un país en los que el discurso oficial deja de ser suficiente. Momentos en los que repetir una palabra, soberanía, ya no la vuelve real, sino frágil. Y México parece estar exactamente ahí. Porque mientras desde Palacio Nacional se insiste en que no pasa nada, los hechos, las alertas, los silencios y las contradicciones comienzan a dibujar otro escenario. Uno mucho más incómodo. Uno que el gobierno preferiría no explicar. No se trata de una invasión. No se trata de tanques cruzando la frontera, ni de soldados desfilando por el Zócalo. Se trata de algo mucho más complejo, más sutil y por eso mismo más inquietante. La pérdida gradual del control real, aunque el control simbólico siga intacto en el discurso. Estados Unidos emite una alerta aérea que abarca todo el espacio mexicano. No una región específica, no un punto aislado, todo el territorio. Habla de riesgos militares, de interferencias, de operaciones sensibles. Y el gobierno mexicano responde con una palabra: prevención. Nada más.
Luego aterriza un avión militar estratégico en Toluca. No un avión pequeño, no un vuelo discreto, un Hércules. Visible, pesado, imposible de ocultar. Y la respuesta vuelve a ser administrativa. Estaba autorizado, no había tropas, estaba planeado desde meses atrás. Pero aquí es donde el relato empieza a crujir. Porque cuando un gobierno tiene el control, explica. Cuando un gobierno tiene autoridad, transparenta. Y cuando un gobierno tiene soberanía, no esquiva, no minimiza, no responde a medias. Y entonces aparece otro elemento, las versiones periodísticas. No una sola, varias, coincidentes, de distintos espacios, de distintos momentos, todas apuntando a lo mismo. Una presión creciente de Estados Unidos ante la incapacidad o la falta de voluntad del Estado mexicano para contener al crimen organizado y su penetración en las estructuras de poder. Aquí hay que ser claros y responsables. No estamos hablando de hechos oficialmente confirmados, sino de información periodística grave que el gobierno no ha desmentido con pruebas contundentes. Y en política, el silencio prolongado no disipa dudas, las alimenta. Las versiones hablan de cooperación reforzada, de intercambio de inteligencia, de presencia de agencias estadounidenses en operaciones sensibles, de un cambio silencioso en quién pone la agenda, quién define los objetivos, quién dirige los movimientos clave. Y esto no surge de la nada. Surge después de años de una estrategia fallida, de una política de abrazos que nunca desarmó a nadie, de territorios completos entregados al control criminal, de gobiernos estatales rebasados, de filtraciones constantes, de operativos fallidos, de capturas frustradas, de mensajes contradictorios. Y aquí aparece el punto que el gobierno no quiere admitir, pero que cada vez más ciudadanos empiezan a decir en voz alta: no está quedando de otra. No porque México quiera renunciar a su soberanía, sino porque el propio gobierno la fue erosionando con su ineptitud, su permisividad o su incapacidad para imponer el Estado de Derecho. Cuando el Estado no protege, otros buscan hacerlo. Cuando la autoridad falla, alguien más llena el vacío. Por eso hoy ya no es marginal escuchar voces, ciudadanas, empresariales, incluso políticas, que no piden una invasión, sino una intervención acotada, una cooperación real, una presión externa que obligue a hacer lo que internamente no se ha querido o no se ha podido hacer. Y mientras todo esto ocurre, la presidenta aparece en la mañanera. Le preguntan directamente por el avión militar en Toluca. Y más allá de las palabras, que ya conocemos, hay algo que no pasa desapercibido. El lenguaje corporal. No es burla, no es ataque personal, es análisis político. El rostro tenso, la mandíbula rígida, el gesto contenido, los ojos visiblemente afectados por la presión, la necesidad de sostener, una vez más, un discurso de soberanía que cada día requiere más esfuerzo para no desmoronarse frente a la realidad, porque sostener un relato cuando los hechos lo contradicen desgasta, y ese desgaste ya se nota. La presidenta dice que no hay vuelos militares sobre el país. Dice que no hay tropas. Dice que todo está bajo control. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos advierte riesgos, despliega activos, se reúne con la cúpula de seguridad mexicana, exige resultados verificables y mantiene la presión. Dos discursos, dos realidades. Y entonces la pregunta deja de ser si Estados Unidos está avanzando y se convierte en otra mucho más incómoda. ¿Por qué México permitió llegar hasta aquí? Tal vez, y esto es lo más duro de admitir, porque este gobierno demostró que no podía o no quería enfrentar al crimen organizado sin ayuda externa. Porque la corrupción, las complicidades y los pactos implícitos hicieron imposible una limpieza interna real. Desde esa perspectiva, incluso lo que hoy se percibe como una humillación puede tener una lectura distinta, la de un mal necesario, la de una intervención que no nace del imperialismo, sino del vacío, la de una presión que no surge del capricho, sino del hartazgo. Nada de esto es deseable.
Pero ignorarlo es aún peor. Porque la soberanía no se defiende con discursos, se defiende con resultados, con control territorial, con instituciones limpias, con autoridad moral. Y eso es precisamente lo que hoy está en duda. Y así, entre alertas aéreas, aviones militares, reuniones privadas, versiones periodísticas, silencios oficiales y gestos tensos en la mañanera, México llega a un punto crítico. Un punto donde ya no basta preguntar ¿qué hace Estados Unidos? La verdadera pregunta es otra, mucho más profunda, mucho más incómoda, mucho más peligrosa. ¿Quién gobierna realmente hoy en México? Y esa respuesta, por primera vez en décadas, ya no parece tan clara. A partir de lo que ya es público, de lo que se ha dicho y de lo que no se ha querido aclarar, hay varios caminos posibles que México podría recorrer en cuestión de semanas o meses, no de años. Escenario 1. La cooperación silenciosa se normaliza, el más probable. Sin anuncios espectaculares, sin discursos formales, sin reformas constitucionales. Simplemente empieza a volverse rutina. Operativos conjuntos donde la inteligencia proviene del extranjero. Los blancos prioritarios ya no los decide México. Las Fuerzas Armadas mexicanas acompañan, pero no encabezan. El gobierno insiste en llamarlo cooperación, aunque en los hechos sea dirección externa. Este escenario permitiría a la presidenta mantener el discurso de soberanía, evitar un choque político interno, mostrar resultados rápidos que hoy no puede generar sola. El costo, reconocer implícitamente que el Estado mexicano fue rebasado. Escenario 2. Detenciones de alto impacto, con sello extranjero. Aquí el cambio se vuelve visible. Empiezan a caer. Capos que llevaban años intocables, redes criminales protegidas por autoridades locales, funcionarios o exfuncionarios ligados al crimen. El gobierno lo presenta como triunfo propio. Pero la velocidad, la precisión y la profundidad de los golpes levantan sospechas. La narrativa oficial dirá, es resultado de nuestra estrategia. La lectura real será otra. Estos golpes no habrían sido posibles sin presión e inteligencia externa. Esto podría mejorar temporalmente la percepción de seguridad, romper pactos políticos incómodos, abrir fracturas dentro del propio partido en el poder. Escenario 3. Fractura interna en las Fuerzas Armadas. Un escenario delicado, pero plausible. Si sectores de Sedena, Marina o Guardia Nacional sienten que ya no mandan, que son desplazados, que cargan con la responsabilidad sin el control, podrían surgir filtraciones, resistencia pasiva, renuncias discretas, tensiones internas que no llegarán al público, pero existirán. Este escenario es el más peligroso, porque erosiona la columna vertebral del Estado. Escenario 4. Reconfiguración política forzada. Estados Unidos no solo quiere capturas, quiere interlocutores confiables. Eso puede traducirse en presión para remover funcionarios clave, cambios en mandos de seguridad, ajustes en gabinetes estatales, distanciamiento de figuras políticamente tóxicas. Nada de esto se anunciaría como imposición externa. Se vendería como decisiones soberanas, pero el timing hablaría por sí solo. Escenario 5. La narrativa se rompe. El escenario más difícil para la presidenta. Si la información comienza a filtrarse, fotografías, testimonios, documentos o contradicciones imposibles de sostener, el discurso de soberanía ya no alcanza. La presidenta tendría que elegir entre aceptar públicamente una cooperación más profunda o confrontar a Estados Unidos con un país que no controla plenamente. Ambas opciones tienen costos enormes. Escenario 6. El apoyo ciudadano cambia de bando silencioso, pero decisivo. Cada vez más mexicanos podrían pensar, si el gobierno no puede, que alguien más ayude. No por ideología, no por simpatía hacia Estados Unidos, sino por cansancio, miedo y hartazgo. Ese cambio de ánimo social puede legitimar lo que hoy parece impensable. Ninguno de estos escenarios es deseable, pero todos son posibles porque el gobierno dejó crecer el problema. Y aquí está la paradoja más dura.
El mayor riesgo para la soberanía no vino de afuera, sino de la incapacidad interna para ejercerla. Por eso la pregunta ya no es si habrá intervención, cooperación o presión. La pregunta es más incómoda, más peligrosa, más histórica. ¿Quién gobierna realmente México hoy? Antes de que cierres este video, no te voy a pedir que estés de acuerdo conmigo. Te voy a pedir algo más incómodo. ¿Qué pienses? Porque esto que está pasando no es un juego político, no es una pelea entre partidos y no es una teoría de redes sociales. Es una discusión real sobre quién manda en este país y por qué llegamos hasta aquí. Durante años nos dijeron que todo estaba bajo control, que la violencia iba a bajar, que el crimen estaba contenido, que la soberanía se defendía con discursos. Hoy vemos alertas aéreas, reuniones privadas, presiones externas, versiones periodísticas graves y un gobierno que responde con silencios, evasivas y gestos tensos. Y aquí viene la pregunta que muchos no se atreven a hacer en voz alta. Si el Estado no puede garantizar seguridad, justicia y control del territorio, ¿qué opción real le queda al ciudadano? No se trata de aplaudir una intervención extranjera, pero tampoco de defender un discurso vacío mientras el país se desangra. Tal vez la verdadera pérdida de soberanía no ocurre cuando entra alguien de afuera, sino cuando los de adentro dejan de gobernar. Y por eso quiero saber qué piensas tú. No lo que dice el gobierno, no lo que dicen los partidos, no lo que dicen los medios. Déjame en los comentarios. ¿Crees que el gobierno aún tiene el control? ¿La cooperación con Estados Unidos es un mal necesario? ¿O ya cruzamos una línea que no debió cruzarse? Si este análisis te incomodó, dale like, compártelo con quien todavía cree que no pasa nada. Suscríbete si no quieres que te cuenten la historia a medias. Aquí no defendemos gobiernos, aquí defendemos preguntas. Porque si no las hacemos hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Cuando cruzaron la línea roja, atacaron. Vale. Por aquí, por favor. Tráigame paso, que nadie pase. Y fue muy exitosa también Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Es que ese Simón Bolívar, hombre de dificultades, Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.